Bien, ya de regreso para esta tercera media hora de nuestro público y confidencial del día de hoy. Efectivamente les comentábamos al despedir la anterior parte del programa que la Mesa de la Unidad, ahora en esta nueva estructura en la cual tiene la vocería, la asumen los dirigentes de los partidos políticos en forma, entiendo que rotativa, emitió ayer una declaración muy pero muy interesante sobre el proceso de relegitimación de los partidos, la actitud del CNE, la cuestión de los procesos electorales que debían hacerse este año, la solidaridad de unos partidos con otros y ratificando el apoyo de todos a la tarjeta única, la tarjeta de la unidad democrática, de la propia Mesa de la Unidad. El vocero en la oportunidad del día de ayer fue el diputado Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, quien además es parte de la actual directiva de la Asamblea Nacional. Y justamente a él lo tenemos en línea telefónica. Diputado, buen día, bienvenido a Público y Confidencial. Buen día, muchas gracias por la llamada. Ajá, y cuéntenos un poco cómo fue la discusión en la mesa, cuál es el resumen que usted presentó ayer de los acuerdos, etcétera. Mira, la discusión de fondo fue cómo nosotros buscábamos blindarnos ante los efectos que quiere generar el gobierno con el tema de la validación. Es decir, nosotros no podemos evitar, en este caso concreto, por toda la situación actual, no podemos evitar la realización del proceso de validación. Eso está ahí, es un hecho, existe, la convocaron. Nosotros lo que sí podemos buscar es cómo hacemos para que los objetivos del gobierno de la validación no puedan ser alcanzados. ¿Y qué busca el gobierno esencialmente? Ajá. El gobierno busca que a través de este proceso sacar del camino a los partidos y a los candidatos que les sean incómodos y a la vez generar una división de la oposición. ¿Cómo es eso? Bueno, imagínate que se legalicen nada más 2 partidos y todos los demás no. Ajá. Los que hayan participado o no, por ejemplo, la causa R no va a participar, Voluntad Popular sí participamos ya este fin de semana, y el gobierno dice que solamente Movimiento Progresista lo logró, por ejemplo. Ajá. Eso generaría, o podría generar, si no hubiésemos generado este acuerdo que se anunció el día de ayer, un problema, y es que entonces los demás partidos políticos no pudieran inscribir candidatos. ¿Y cómo hacen entonces para representar a los candidatos de los otros partidos en un proceso unitario? Lo que porque además, disculpa que lo interrumpa, es que además existe la sospecha, bueno, no sé si ustedes saben de la tarjeta de la unidad, de que a través del TSJ quieren eliminar la tarjeta de la Mesa de la Unidad, a pesar de ser el partido político más grande del país y el más votado. Así es, porque es que si nosotros tuviésemos certeza o pudiésemos garantizar que el gobierno no va a actuar contra la tarjeta de la unidad, no diríamos ninguno del proceso de validación, porque bueno, no importa, no están nuestros partidos, pero tenemos la tarjeta de la unidad. Ahora, ante las amenazas que hay con la tarjeta de la unidad, queremos tener un plan B, que es, bueno, cada una de las tarjetas de los partidos. Pero también existe el plan C. ¿Y cuál es el plan C? Bueno, este acuerdo que hicimos el día de ayer, que ratifica, primero, que así sea un solo partido que quede legitimado, ese partido se convierta automáticamente en el partido de la unidad. Correcto. Y está obligado a inscribir los candidatos de todos los demás electos en primaria. Correcto. Es decir, vamos a poner un ejemplo como Voluntad Popular como ejemplo para no ser poco legal. Imaginemos que todos los partidos son ilegalizados y solo que ha seguido Voluntad Popular. Si nosotros no hubiésemos generado este acuerdo, bueno, se podría decir que Voluntad Popular es el que puede inscribir candidatos y por lo tanto, como que puede inscribir candidatos de Voluntad Popular, los candidatos son de Voluntad Popular o en todo caso los que decidiese la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Correcto. Y ahí entraría una especie de chantaje con la unidad. Bueno, aquí sí porque es mío, aquí no, este no me gusta, etcétera. Para evitar que eso ocurra, todos firmamos un acuerdo en el cual, así que hay un solo partido, que estoy poniendo el caso de Voluntad Popular como ejemplo, así que hace solamente Voluntad Popular, y el candidato de Monaga fuera de Primero Justicia, el del Zulia de Acción Democrática, el de Amazonas de la causa R o de cualquier otro partido, nosotros estamos obligados a inscribirlo, así no sea nuestro partido, y de esa manera la tarjeta de Voluntad Popular pasaría a ser la tarjeta de nueva de la unidad. En este caso, sería igual con todos los partidos. Entonces, esto lo que busca es blindarnos y evitar que la jugada del gobierno le funcione.
es decir, que aún llegasen a ilegalizar la tarjeta y aún llegasen a ilegalizar a los partidos políticos y buscar ellos decir este sí y este no, quedamos con el compromiso unitario y quedamos con no la disposición, sino la obligación y sobre todo la garantía de que el pueblo va a tener candidatos unitarios y tarjeta unitaria para los próximos procesos electorales que vengan. Porque da la impresión de que de este proceso de legitimación de los partidos van a salir varios. No sé si todos, aparentemente no todos, pero van a salir varios, además de que sigue vigente la tarjeta de la Mesa de la Unidad hasta que el gobierno haga la maniobra que quiere hacer vía TSJ o decida no hacerla. Pero es importante este acuerdo porque entonces quiere decir que varias de estas tarjetas podrían confluir y todos se han comprometido a que todas serán tarjetas de la unidad. ¿Es así? Así es. Por ejemplo, hay casos ya concretos, tanto la causa R como 20 Venezuela y Alianza Bravo Pueblo decidieron ya que ellos no van a participar. Es correcto. Entonces, si el CNE avanza con esta política y el CNE decide que ya causa R no existe como partido, ni Alianza Bravo Pueblo, ni 20 Venezuela, eso no quiere decir que la causa R de 20 Venezuela y ABP no puedan presentar candidatos. Por el contrario, los candidatos que ganen en las primarias, que sean de la causa R, de Avanzada, de Alianza Bravo Pueblo o de 20 Venezuela, van a ser igualmente reconocidos e inscritos en la tarjeta de la unidad. Y si no existe la tarjeta de la unidad porque la hacen ilegalizar, en cualquiera de las tarjetas de los partidos que firmamos el acuerdo el día de ayer. Ok, la verdad es que ese es un acuerdo interesante que yo estoy seguro que gusta mucho entre el país en general, esa mayoría de votantes que quieren hacerlo por el cambio y por la unidad democrática, porque indica que hay unidad y eso es independientemente de las diferencias, pero hay unidad. Ahora, también es evidente que el gobierno no quiere hacer elecciones de ningún tipo, en particular en este caso las elecciones regionales de gobernador, etcétera, luego las de alcaldes y además no quiere hacer ninguna clase de elección salvo que lograra, digamos, eliminar a toda la oposición. ¿Qué va a hacer la unidad para lograr conquistar que haya elecciones aunque el gobierno no quiere? Mira, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros errores, recomponernos y reconectarnos en la confianza de la población. Porque uno tiene que, para resolver un problema, partir primero de la realidad. Y la verdad es que una gran parte de la población quedó frustrada y quedó triste, decepcionada de lo que terminó ocurriendo el año pasado. Nosotros, partiendo de esos errores, evaluando qué ocurrió, corrigiendo y planteándole una vía, una ruta en la que la gente crea y sobre todo nos crea que la vamos a cumplir, una ruta en la que todos avancemos y estemos de acuerdo, estamos convencidos de que vamos a poder reconectarnos con la gente, recuperar la energía que teníamos planteada y de esa manera impulsar de una forma clara una presión masiva, sistemática, irreversible y no violenta que no pare hasta que aquí haya elecciones de nuevo en nuestro país. Correcto. Ahora, fíjate, diputado Freddy Guevara, estamos conversando con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que además en este caso fue el vocero de la Mesa de la Unidad. Pero yo decía que, por ejemplo, frente a este tema de elecciones o no, hay personas que han reaccionado, digamos, a mi juicio, un simplismo que no tiene razón de ser. Esto es una dictadura y las dictaduras no hacen elecciones. Bueno, las dictaduras tratan de no hacer elecciones, pero varias veces en la historia se las ha obligado a hacer elecciones y no han tenido otro remedio que hacerlas. Ahora, también es verdad que para obligarlas, pues hay que pelear, hay que luchar en varios planos, en el plano de la calle, en el plano de las instituciones políticas, en el plano de la presión internacional. Es decir, la gente está esperando que la Mesa de la Unidad trace una hoja, un camino para... Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de verdad que con mucha urgencia. Y como lo explicaba el día de ayer, yo lo digo con mucha sinceridad, yo sé que estamos ya a marzo y con esto yo no quiero excusarnos para nada, estamos atrasados y es una tarea pendiente, pero quisiera que de alguna forma se comprendiera o al menos se asumiera que esta es una coalición que tiene personas como María Corina Machado y Henry Falcón, realmente las posiciones tan diversas que hay, y tenemos que buscar
cómo planteamos una visión en la que todos estemos de acuerdo y todos empujemos, porque para salir de este gobierno tenemos que tener una unidad más fuerte, más comprometida, más amplia y sin lugar a dudas restiada en contra de esta dictadura. Tú decías algo muy claro, y es que a veces existe como esta simplificación de que dictadura no sale con votos y que las dictaduras no hacen elecciones. Y la verdad es que eso no es cierto. Y yo con esto no quiero decir que es que la única opción es esperar a hacer elecciones, para nada. Todo el país sabe la posición de Voluntad Popular, la posición de Leopoldo López, que estamos convencidos de que sin la calle no hay salida. Pero lo cierto es que Pinochet era una dictadura, y Pinochet salió en un plebiscito. La dictadura de Brasil salió a partir de las elecciones parlamentarias y regionales. La dictadura de Serbia, de Milosevic también, es decir, cuando hay presión masiva, sistemática y contundente, se forza a la dictadura a abrir ese cauce democrático. Son muy pocas las dictaduras que jamás terminan haciendo elecciones. Cuba y Norcorea son uno de los pocos de ellos, y China, pero de resto, todas las demás dictaduras han caído por presión popular que termina o en la renuncia o en la convocatoria de un proceso de elecciones. Correcto. Ahora, bueno, entonces esperaremos los próximos anuncios. ¿Seguro? Para ir avanzando, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad, ¿verdad? Porque el diputado Freddy Guevara, que es con quien estamos conversando, recuerdo a nuestros oyentes, presidió una comisión que hizo una investigación sobre los hechos de corrupción en PDVSA y en particular lo que tenía que ver con el expresidente de esa petrolera, Rafael Ramírez. Y ese informe fue bastante denso, muy completo, etcétera, mostrando irregularidades. Y de modo, las cosas que ocurren en este país de lo insólito, el Tribunal Supremo de Justicia dice que no hay que investigar a PDVSA porque eso le puede hacer daño al país, en lugar de decir, oye, daño le hace que haya una corrupción del tamaño de la que hicieron. Pero además ahora pareciera que van contra el diputado Freddy Guevara. ¿Cuál es la situación en ese campo? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el tribunal defensor de la corrupción y de la dictadura, son magistrados que no tienen ningún tipo de vergüenza ni moral, tomaron esa decisión absurda en la cual me quieren investigar por yo investigar a Ramírez. Algo absurdo, obviamente. Es decir, ellos no les preocupa la denuncia que yo hice, les preocupa que haya denunciado. Ahora, esto es un amedrentamiento y una amenaza, esto obviamente es un ataque, nosotros no queremos de alguna manera subestimarlo, porque sabemos que estos tipos están enfocados en contra de la voluntad popular y particularmente también han emprendido un ataque en mi contra por las investigaciones contra la corrupción, por llevar el partido adelante mientras Leopoldo está preso y por estar también asumiendo la investigación de Tariq El Aissami. Y en ese sentido, nosotros reafirmamos ante el pueblo de Venezuela que por más amenazas que nos hagan, por más que nos persigan, no nos vamos a detener. Nuestro espíritu de lucha más bien se reafirma cada vez que alguna de estas acciones ocurren, porque si hay algo mayor al temor a caer preso, es el temor a que vivamos así para toda la vida, a que mi país siga siendo esto que es, a que los hijos que no tengo hoy pero que tendré en un futuro vivan esta Venezuela, y a que estemos condenados y arrepentidos de lo que no hicimos en lugar de lo que hicimos. Por lo tanto, el espíritu libertario, la convicción y el coraje que estamos asumiendo, todos los que estamos en la lucha de la resistencia contra esta dictadura, no se va a quebrar por unas amenazas de un Tribunal Supremo de Justicia espurio que de alguna manera quedará ante la historia como una vergüenza nacional cómplice de la dictadura. Sí, señor, efectivamente. Así es algo así como, traten de imaginar ustedes que apareciera ahora la Corte Suprema en Brasil y dijera que le hace daño a Brasil que se investigue la corrupción de Odebrecht, por ejemplo, porque eso le hace daño. En lugar de decir, oye, no, lo que hace daño es que haya habido la corrupción que hubo en Odebrecht, no que se investigue la corrupción. Pero bueno, esas son las cosas que aquí ocurren en nuestro país. Ahora, esa fue una comisión donde, tú eras el que la presidías, pero estaban parlamentarios de varios partidos y la responsabilidad es completa de la Asamblea Nacional. Entonces, evidentemente, la Asamblea Nacional está cumpliendo una función constitucional, que es investigar la corrupción. Eso es una excusa barata. Se agarraron de esa razón porque, la única que vieron. Van a buscar cualquier otra excusa para tratar de frenar la aspiración del cambio del pueblo y para frenar lo que nosotros estamos diciendo. Y no lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que tenemos la razón
de que nos asiste la Constitución y que además es lo correcto, es lo moral, es lo ético, no darle tregua a estos corruptos, dejarlos en evidencia y organizar a nuestro pueblo para salir de la dictadura lo antes posible. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Diputado Freddy Guevara, muchas gracias por el contacto y por la información. Saludos. Bueno, no, Voluntad Popular desde el primer día dijo que sí iba a participar en el proceso de relegitimación de los partidos, haciendo todas las críticas al procedimiento irregular que anunció el CNE, por supuesto, como han hecho otros partidos, pero diciendo desde el primer momento que sí iban a participar, como en efecto, pues, ya lo ratificaron y están haciendo. Mañana incluso tenemos contacto o tenemos previsto hacer el contacto con un dirigente de Voluntad Popular de la localidad, porque este fin de semana les toca a ellos. El otro fin de semana arriba, entre otros, están Acción Democrática y Primero Justicia. No me acuerdo, creo que hay otro partido más que también está involucrado en eso. Pero bueno, en fin, lo importante